Nochebuena. La nieve caía suavemente sobre las ventanas escarchadas del restaurante más exclusivo de Boston, donde el champán corría a raudales y las risas resonaban en cada mesa. En todas, menos en una. En un rincón, una mujer de 72 años estaba sentada sola en su silla de ruedas. Sus pendientes de diamantes reflejaban la luz de la vela. Su langosta intacta se enfriaba. Eleanor Whitmore había construido un imperio de $3.000 millones. Música. Esta noche no podía comprar a una sola persona para compartir su comida. Le temblaban los dedos al llevarse una servilleta a los ojos, y entonces la puerta se abrió de golpe. Jerome Carter, un padre soltero con un abrigo desgastado, entró con Snow, sacudiéndose música a los hombros, de la mano de su hija de 6 años, Penny, con un vestido rojo de Navidad. Música 2 tallas más grande. La anfitriona intentó redirigirlos, pero Penny ya se había quedado paralizada a mitad de camino, con la mirada fija en la anciana y las lágrimas rodando por sus mejillas. Antes de que Jerome pudiera detenerla, Música Penny caminó directamente hacia la mesa de la multimillonaria y preguntó suavemente: «¿Por qué llora, señora?». Ninguno de ellos sabía que ese único momento cambiaría sus vidas para siempre. El restaurante Charles, Música, había sido la tradición navideña de Eleanor Whitmore durante 43 años, en la época en que su esposo Robert vivía. Reservaban la mesa de la esquina junto a la ventana, la que tenía la mejor vista de la nieve que caía. Música. Pedían la langosta Termod o compartían una botella de Chateau Margaux de 1978 y observaban a las familias a su alrededor celebrar tomados de la mano bajo, música, el mantel de lino blanco. Robert siempre decía que la Navidad no se trataba de los regalos bajo el árbol, sino de la calidez que podías ver en los ojos de alguien. Música, cuando te miraban. Eleanor nunca entendió lo que quería decir hasta que él se fue. Música. El accidente ocurrió un martes cualquiera que se convirtió en la línea divisoria de toda su existencia. Un camión de reparto se saltó un semáforo en rojo en Commonwealth Avenue, y en el lapso de 3 segundos, Eleanor perdió a su esposo, Música, de 39 años, y el uso de sus piernas. Los médicos dijeron que tuvo suerte de estar viva, pero tumbada en esa cama de hospital con la mitad de su cuerpo negándose a responder a sus órdenes, Eleanor se preguntó de qué clase de música suerte estaban hablando. La fisioterapia duró 18 meses. Aprender a desenvolverse en el música mundo desde una silla de ruedas llevó más tiempo. Pero lo más difícil fue volver a un ático, música vacío, donde las gafas de lectura de Robert seguían en la mesita de noche, esperando a que Música volviera a casa. Esta noche, el restaurante vibraba de celebración. A su izquierda, una joven pareja se daba de comer bocados de mousse de chocolate. Sus anillos de boda reflejaban la luz de las velas. A su derecha, Música, 3 generaciones de una familia chocaban sus copas y estallaban en carcajadas por un chiste que Eleanor Música no podía oír. Detrás de ella, un padre alzó a su hija sobre sus hombros para que pudiera tocar la lámpara de araña de cristal, mientras sus risitas se elevaban por encima de la suave música del piano. Música. Dondequiera que Eleanor miraba, veía una conexión. Dondequiera que miraba, veía lo que había perdido. Su hijo James no le había hablado en 11 años. La última conversación que tuvieron fue en este mismo restaurante, en esta misma mesa. Cuando ella le informó que no asistiría a su boda porque tenía una fusión que finalizar en Tokio, él la llamó insensible. Ella lo llamó desagradecido por todo lo que había sacrificado para construir el imperio que algún día sería su herencia. Las palabras que se lanzaron esa noche dejaron heridas que ninguno de los dos sabía cómo curar. James se mudó a Seattle con su esposa, y Eleanor se enteró por conocidos comunes de que Música tenía 2 nietos a los que nunca había conocido.
Dos pequeños seres humanos que compartían su sangre, pero no, música, su vida. La langosta en su plato se había enfriado. El champán había perdido sus burbujas. El Ellanar levantó su servilleta y se la apretó contra los ojos, sin importarle ya si alguien la veía. Tenía 72 años. Tenía 3.000 millones de dólares en activos, 17 propiedades en 4 continentes y una fundación que llevaba su nombre. Pero en Nochebuena no pudo encontrar a una sola persona con quien compartir una comida. El dinero, el poder, el imperio que había construido durante toda su vida, nada de eso podía llenar la silla frente a ella. Nada de eso podía devolverle la calidez de la mano de Robert en la suya. Nada de eso podía borrar las palabras que le había dicho a su hijo en esa misma habitación. La puerta se abrió de golpe y una ráfaga de aire frío recorrió el restaurante. El Ellanar levantó la vista con la vista borrosa y vio a un hombre de pie en la entrada, con la nieve aferrada a los hombros de su desgastado abrigo de lana. Era alto, con hombros anchos que denotaban trabajo físico, y su rostro estaba enrojecido por el frío. Pero lo que llamó la atención de Eleanor no fue el hombre en sí, fue la pequeña mano que sostenía en la suya, perteneciente a una niña con un vestido rojo de Navidad que le quedaba 2 tallas grande. El cabello castaño claro de la niña estaba recogido en una sencilla coleta adornada con una pequeña cinta roja, y sus ojos se abrieron de par en par al contemplar las lámparas de araña de cristal, los manteles blancos y los comensales elegantemente vestidos, que parecían girarse y mirarla fijamente. La anfitriona se acercó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Eleanor no podía oír lo que se decía, pero podía leer el lenguaje corporal, la sutil evaluación del abrigo desgastado y el vestido demasiado grande, los gestos de disculpa, la sugerencia de que tal vez estarían más cómodos en otro lugar. Los hombros del hombre se tensaron, metió la mano en el bolsillo y sacó lo que parecía una reserva, mostrándosela a la anfitriona con tranquila dignidad. El Ellanar observó cómo la confusión se reflejaba en el rostro de la anfitriona mientras consultaba su libro, y su sonrisa se volvía un poco más sincera. Pero antes de que el hombre pudiera ser conducido a su mesa, la niña se había zafado de su agarre. Penny Carter tenía un don que su padre no comprendía del todo, pero en el que había aprendido a confiar. Podía ver cosas que los adultos pasaban por alto, cosas ocultas bajo la superficie de sonrisas, charlas triviales y convenciones sociales. Su madre solía llamarlo su superpoder, la capacidad de mirar a alguien y saber exactamente lo que necesitaba, incluso cuando ni siquiera ellos mismos lo sabían. Cuando la madre de Penny agonizaba en el hospital, le hizo prometer que usaría su don para música, difundir la bondad allá donde fuera. El mundo ya tiene suficientes personas que desvían la mirada, le había susurrado su madre. Música. Sé alguien que mire con más atención. Así que cuando Penny entró en el elegante restaurante con todo su brillo y esplendor, sus ojos no se detuvieron en las lámparas de araña, ni en el árbol de Navidad, decorado con lo que parecían diamantes auténticos. En cambio, su mirada recorrió la sala hasta posarse en la anciana sentada sola en un rincón. La mujer intentaba esconderse tras su servilleta, pero Penny pudo ver las lágrimas que corrían por sus mejillas arrugadas. Pudo ver la silla vacía frente a ella. Pudo ver la comida intacta que hablaba de un apetito perdido por el dolor. Antes de que su padre pudiera detenerla, Penny caminó directamente a través del laberinto de mesas, esquivando a los camareros que llevaban bandejas de plata y a las parejas absortas en su conversación. Se detuvo justo frente a la silla de ruedas de Eleanor y la miró con la franqueza sin filtros que solo los niños poseen. «¿Por qué llora, señora?», preguntó. Su voz era suave pero clara, resonando en el ruido ambiental del restaurante como una campana. Eleanor bajó la servilleta y se encontró mirando fijamente un par de ojos brillantes llenos de genuina preocupación.
Penny. Jerome alcanzó a su hija, ligeramente sin aliento y muy consciente de que todas las miradas del restaurante se dirigían hacia ellos. Lo siento mucho, señora. No quería molestar. Vamos, cariño. Deja a la señora en paz. Extendió la mano para tomarla de Penny, pero su hija permaneció inmóvil. Eleanor miró al padre avergonzado. Luego volvió a mirar a la niña, que se negaba a apartar la vista de sus lágrimas. Algo en ese rostro pequeño y testarudo le recordaba a sí misma a esa edad, antes de que aprendiera a endurecer su corazón, antes de que aprendiera que la vulnerabilidad era una debilidad que debía eliminarse. «Está bien», se oyó decir Eleanor. Su voz sonaba extraña para sus propios oídos, oxidada por la falta de uso. ¿Cuánto tiempo hacía que no hablaba con nadie fuera de las reuniones de negocios y el personal doméstico? Solo estaba recordando a alguien que perdí. Penny asintió solemnemente como si esto tuviera todo el sentido del mundo. Metió la mano en el bolsillo de su vestido holgado y sacó un trozo de papel doblado en un pequeño rectángulo. Era una tarjeta de Navidad hecha a mano, decorada con dibujos de copos de nieve y una estrella torcida hechos con crayones. «La hice para alguien especial», dijo Penny, extendiéndosela a Eleanor. «Pero creo que tú la necesitas más». Las manos de Eleanor temblaban al aceptar la tarjeta. La abrió con cuidado, y dentro, escritas con letra infantil y temblorosa, había 5 palabras. Nadie debería estar solo. Las lágrimas que Eleanor había intentado reprimir se desbordaron. Apretó la tarjeta contra su pecho y lloró desconsoladamente, con los hombros temblando por la fuerza de las emociones que había mantenido encerradas durante años. Lloró por Robert, por James, por todos los cumpleaños y días festivos que se había perdido persiguiendo negocios que en su momento parecían tan importantes. Lloró por la abuela que nunca había sido, por la esposa que nunca volvería a ser, por la madre que había fracasado por completo. Jerome observó con alarma cómo el simple gesto de su hija hacía llorar a una de las mujeres más poderosas de Boston. No reconoció a Eleanor Whitmore. Nunca había frecuentado los círculos donde su rostro le resultaría familiar. Solo vio a una anciana solitaria en silla de ruedas que ahora sollozaba sin control, atrayendo miradas de preocupación de los demás comensales. «Señora, lamento mucho si la hemos molestado», dijo, colocando una mano protectora sobre el hombro de Penny. «La dejaremos tranquila». Eleanor extendió la mano y le agarró la muñeca con sorprendente fuerza. «Por favor», dijo, con la voz quebrándose. «Por favor, no se vayan. Llevo 3 horas sentada sola en esta mesa. ¿Considerarían usted y su hija acompañarme a cenar?» Jerome vaciló. Había llevado a Penny al restaurante Charles como sorpresa de Navidad, usando sus últimos ahorros para reservar en el lugar que su madre siempre había soñado con visitar. Denise solía recortar fotos del restaurante de revistas, describiendo con vívido detalle los platos que quería probar, el ambiente que quería experimentar al menos una vez en su vida. Nunca tuvo la oportunidad. El cáncer se la llevó antes de que pudieran permitirse algo más allá de la cafetería del hospital. Pero allí estaba ese elegante desconocido, ofreciéndoles compartir su mesa. Y algo en sus ojos, una soledad tan profunda que era casi visible, hizo que Jerome reconsiderara su instinto de declinar cortésmente. «Me llamo Eleanor», dijo la mujer mientras se acomodaban en las sillas frente a ella, «y debo disculparme por mi reacción ante la amabilidad de su hija. No suelo ser tan emotiva». Jerome se presentó a sí mismo y a Penny, notando cómo la anciana miraba a su hija con una expresión casi de asombro. El camarero apareció y ofreció los menús, y Jerome intentó que los precios no lo hicieran sobresaltarse. Un solo aperitivo costaba más que su presupuesto semanal para la compra. Eleanor debió notar su incomodidad, porque apartó los menús y pidió por la mesa con tranquila autoridad. «Confíe en mí», dijo con una leve sonrisa. «Llevo viniendo aquí décadas. Sé lo que es bueno». Cuando llegó el primer plato,
una sopa delicada con un sabor que Jerome jamás había probado. La conversación comenzó a fluir. El Eleanor preguntó por la escuela de Penny, sus materias favoritas, sus sueños para el futuro. Penny respondió a cada pregunta con la seriedad de una testigo del Senado, explicando que quería ser doctora, como las que habían intentado salvar a su madre, o tal vez maestra, o tal vez alguien que hiciera esos hermosos juguetes de madera que veía en los escaparates. Al mencionar los juguetes de madera, la mandíbula de Jerome se tensó casi imperceptiblemente, pero el Eleanor lo notó. «¿Y tú, Jerome?», preguntó. «¿A qué te dedicas?». Respiró hondo y respondió con las mismas palabras que había dicho a innumerables empleadores potenciales durante los últimos 3 años. «Soy artesano, trabajo la madera, restauro, me dedico a la carpintería. Puedo construir o arreglar casi cualquier cosa con mis manos». Hizo una pausa. Luego añadió con una ligereza forzada. «Pero lo que hago principalmente estos días es aceptar trabajos ocasionales donde los encuentro. Los tiempos son difíciles». El Eleanor se inclinó ligeramente hacia adelante. Su instinto empresarial se activó a pesar del entorno. Un artesano sin trabajo fijo en una ciudad llena de edificios que se están cayendo a pedazos. Eso parece un desperdicio de talento. Llegó el plato principal, langosta que prácticamente se deshacía en la boca, pero Eleanor apenas probó la suya. Estaba demasiado absorta en la historia de Jerome, que él contaba con una mezcla de orgullo y dolor. Había aprendido su oficio de su abuelo, quien a su vez lo había aprendido de su padre, que había pasado toda su vida en un pequeño pueblo de New Hampshire, construyendo muebles que las familias conservaban durante generaciones. Jerome había dedicado 15 años a perfeccionar sus habilidades, forjándose una reputación en su comunidad como alguien capaz de restaurar muebles antiguos a su antiguo esplendor, de ver en una pieza de historia dañada su verdadero valor. Entonces Denise enfermó. Las facturas médicas se acumularon más rápido de lo que podía pagarlas. Vendió sus herramientas, su taller, todo lo que había construido. Solicitó préstamos cuyos intereses crecían más rápido de lo que podía comprender. Y cuando Denise murió, dejándolo solo con una hija de 3 años y una montaña de deudas, Jerome descubrió que su reputación no significaba nada para los bancos y los propietarios que exigían el pago. Desde entonces, había tenido 3 trabajos: turnos nocturnos en un almacén, trabajos de fin de semana como manitas, cualquier cosa que le pagara y le permitiera recoger a Penny del colegio. El sueño de volver a su oficio parecía más lejano que nunca. «Solicité trabajo en todas las empresas de restauración de Boston», dijo Jerome, con la voz apagada por el cansancio de los repetidos rechazos. «Todas me dijeron lo mismo. No tengo el título adecuado. No tengo los contactos adecuados. No encajo en la cultura de su empresa». Soltó una risa amarga. «Lo que quieren decir es que no tengo un diploma elegante de alguna universidad de la Ivy League. Aprendí mi oficio a la antigua usanza, con mis manos, y al parecer eso ya no es suficiente». La expresión de Eleanor se endureció. Sabía exactamente a qué se refería. Había pasado 50 años en el negocio, ver cómo personas talentosas eran ignoradas porque no encajaban en la estrecha idea de alguien sobre cómo debería ser el éxito. Penny había estado trabajando en algo en silencio durante la cena, sus pequeñas manos doblando y arrugando su servilleta en forma de origami. Ahora le presentó su creación a Eleanor, una grulla de papel, ligeramente torcida, pero hecha con evidente cuidado. «Mi mamá me enseñó a hacerlas», dijo Penny. Dijo: «Si haces 1000 grullas, se te concede un deseo. Yo he hecho 247, pero se las regalo a personas que parecen tristes, porque tal vez necesitan deseos más que yo». Eleanor aceptó la grulla con la misma reverencia con la que mostraría una reliquia de valor incalculable. «¿Qué deseas, Penny?», preguntó suavemente. La niña miró a su padre, luego a Eleanor.
Deseo que papá vuelva a construir cosas hermosas. Solía sonreír todo el tiempo cuando construía. Esa noche, después de que Jerome y Penny se fueran a casa con las sobras y el número privado de Eleanor estuviera escrito en una servilleta de lino, Eleanor se sentó en su ático, rodeada del silencio que solía intentar llenar con el ruido de la televisión. Pero esa noche no encendió la pantalla. En cambio, se sentó junto a la ventana, viendo caer la nieve sobre la ciudad que había ayudado a construir, sosteniendo la grulla de papel de Penny en una mano y la tarjeta de Navidad hecha a mano en la otra. Algo se había movido dentro de ella durante esa cena, una placa tectónica de emociones que durante mucho tiempo había creído que estaba permanentemente congelada. A la mañana siguiente, Eleanor llamó por teléfono a Margaret Chen, su asistente personal de 23 años. «Necesito todo lo que puedas encontrar sobre un hombre llamado Jerome Carter», dijo. «Carpintero, vive en Boston, tiene una hija pequeña». Margaret no hizo preguntas. En 48 horas, un expediente completo llegó al escritorio de Eleanor. Jerome Carter, de 38 años, se graduó con honores de una escuela vocacional que ya no existía. 15 años de excelencia documentada en restauración de muebles y carpintería a medida. Clientes que elogiaban su atención al detalle, su capacidad para comprender exactamente lo que una pieza necesitaba sin que se lo dijeran. Luego llegaron las páginas más oscuras. Denise Carter, fallecida a los 34 años de cáncer de ovario. Facturas médicas por un total de $473,000, la mayor parte de las cuales quedaron impagadas. Agencias de cobro diezmaron su historial crediticio. Recibió una orden de desalojo que evitó por poco gracias a la intervención de última hora de una iglesia local. Y solicitud tras solicitud a empresas de restauración de toda Nueva Inglaterra, todas rechazadas con variaciones de la misma cortez negativa. Una empresa alegó falta de credenciales formales. Otra se preocupó por su formación poco convencional. Una tercera simplemente declaró que habían decidido música, ir, resopla, en una dirección diferente. Pero lo que más llamó la atención de Eleanor fue una carpeta de fotografías que Margaret había conseguido de alguna manera, imágenes del trabajo de Jerome antes de que las facturas médicas lo consumieran todo. Había un escritorio victoriano que había restaurado a la perfección, con su madera incrustada brillando como nueva, un conjunto de sillas artesanales que parecían sacadas de un catálogo, y, lo más llamativo de todo, una serie de juguetes de madera que había hecho para Penny, un caballito mecedor con crin de crin auténtica, una casa de muñecas con puertas y ventanas que se abrían y cerraban, una caja de música que tocaba una melodía que su esposa le tarareaba a su hija cada noche. La artesanía era extraordinaria. El amor que había detrás de cada pieza se notaba en cada detalle. Eleanor pasó los siguientes 3 días reflexionando. Consultó los registros de su propia empresa, Whitmore Properties, un imperio inmobiliario que poseía algunos de los edificios más antiguos e históricamente significativos de Boston. Muchos de esos edificios necesitaban urgentemente trabajos de restauración que se retrasaban constantemente porque era difícil encontrar artesanos cualificados y aún más difícil retenerlos. Pensó en los programas de aprendizaje que siempre había querido iniciar, en las iniciativas comunitarias que habían quedado relegadas a un segundo plano, mientras las ganancias tomaban prioridad. Pensó en el legado que dejaría tras su partida. Al cuarto día, Eleanor llamó a Jerome. «Tengo una propuesta de negocios para ti», dijo. «No caridad, negocios. Necesito a alguien que dirija una nueva división en mi empresa centrada en la preservación y restauración histórica. El sueldo es competitivo. Los beneficios incluyen cobertura médica completa para ti y Penny, y hay un fondo educativo que cubrirá su educación hasta la universidad». El silencio al otro lado de la línea se prolongó tanto que Eleanor pensó que la llamada se había cortado. Cuando Jerome finalmente habló,
Su voz estaba cargada de emoción. Señora Whitmore, aprecio lo que está intentando hacer, música, pero no puedo aceptar un puesto que no me he ganado. No seré el caso de caridad de nadie. Eleanor sonrió, aunque Jerome no pudo verla. Había esperado esta respuesta, la había deseado. En realidad, un hombre que se lanzaría a aceptar una limosna no era el tipo de hombre que quería al frente de esta iniciativa. Permítame ser clara, dijo, con una voz que adquirió el acero que había intimidado a las salas de juntas durante décadas. Yo no doy caridad. Me dedico a las inversiones y he pasado los últimos 3 días viendo tu trabajo, Jerome. El escritorio que restauraste para la familia Petton está valorado actualmente en $40,000. Las sillas que construiste para la Sociedad Histórica de Boston están en exposición permanente. No necesitas mi ayuda. Lo que necesito es tu talento. Se reunieron en el ático de Eleanor la semana siguiente. Jerome llegó con sus mejores galas. Una chaqueta de traje que le quedaba un poco grande, comprada en tiempos mejores, y una corbata que Penny había escogido porque tenía pequeños martillos. Eleanor se fijó en los detalles con aprecio. Era un hombre que se enorgullecía de su apariencia, incluso cuando las circunstancias se lo dificultaban, que dejaba que su hija eligiera su corbata porque su alegría importaba más que su dignidad. Ella lo condujo a través del apartamento hasta su oficina privada, donde los planos cubrían cada superficie. Whitmore Properties posee 37 edificios que están incluidos en el Registro Nacional de Lugares Históricos, comenzó Eleanor. La mayoría de ellos están en diversos estados de abandono porque el trabajo de restauración es costoso y los contratistas que realmente saben lo que hacen son escasos. Quiero cambiar eso. Quiero crear una división dedicada por completo a preservar estos edificios, devolviéndoles su gloria original y adaptándolos para el uso moderno. Hizo una pausa, observando el rostro de Jerome mientras estudiaba los planos. Quiero que tú la dirijas, no por lo que pasó en el restaurante, sino porque eres la persona más indicada para el trabajo. Jerome caminó lentamente por la habitación, examinando las fotografías y los planos con ojo experto. Sus dedos trazaron el contorno de una casa adosada de Beacon Hill que había sido construida en 1823, notando los daños por agua en su cornisa, las reparaciones inapropiadas que se habían hecho a lo largo de los años. Este edificio, dijo en voz baja, quienquiera que haya trabajado en esto en los 70, no tenía idea de lo que estaba haciendo. Usaron el tipo de madera equivocado para las reparaciones. Se va a pudrir de adentro hacia afuera si alguien no lo arregla bien. Los ojos de Eleanor se iluminaron. Eso es exactamente por lo que te necesito. Los contratistas que he contratado pueden seguir instrucciones, pero no pueden ver lo que acabas de ver en 30 segundos. Pero Jerome no había terminado de examinar. Pasó a otro conjunto de planos. Este mostraba un centro comunitario en Dorchester, que había estado tapiado durante años. «¿Qué hay de este?», preguntó. La expresión de Eleanor parpadeó. Esa propiedad está programada para ser demolida. El costo de restauración supera su valor de mercado. Jerome se giró para mirarla, con los ojos repentinamente feroces. ¿Valor de mercado? ¿Te refieres a cuánto dinero puedes ganar con él? El desafío quedó en el aire entre ellos. Eleanor sostuvo su mirada sin pestañear. Sí, eso es exactamente a lo que me refiero. Convénceme de que estoy equivocado. Lo que siguió fue una conversación de 2 horas que abarcó desde técnicas de construcción hasta el impacto en la comunidad y el verdadero significado del valor. Jerome argumentó que el valor de un edificio no podía medirse solo en dólares, que el centro comunitario en Dorchester había sido el corazón de su vecindario durante 60 años, antes de que el abandono lo obligara a cerrar sus puertas. Eleanor rebatió, exigiendo cifras, proyecciones, musicales, pruebas de que la restauración tenía sentido desde el punto de vista financiero. Al final, llegaron a un entendimiento que los sorprendió a ambos. Jerome aceptaría el puesto,
pero solo si tenía la autoridad para impulsar proyectos basados en las necesidades de la comunidad, así como en el potencial de ganancias. Y el Eleanor proporcionaría los recursos, pero solo si Jerome aceptaba ser mentor de jóvenes de comunidades marginadas, transmitiendo sus habilidades a una nueva generación. «Hay una condición más», dijo el Eleanor mientras se daban la mano. «Quiero que inicies un programa de aprendizaje. Busca jóvenes que te recuerden a ti mismo a esa edad. Talentosos, trabajadores, olvidados. Dales la oportunidad que nadie te dio». Jerome apretó con más fuerza la mano de ella. Por un instante, no pudo hablar. El sueño que había enterrado hacía 3 años. El sueño de no solo practicar su oficio, sino también transmitirlo. De repente parecía posible de nuevo. «Señora Whitmore», dijo, «trato hecho». El anuncio de la nueva división de preservación histórica causó conmoción en las propiedades de Whitmore. Eleanor había construido su empresa sobre una base de riesgo calculado y una cuidadosa selección, y que de repente creara un departamento entero dirigido por un artesano desconocido sin experiencia corporativa parecía completamente fuera de lugar. Los miembros de la Junta solicitaron una reunión de emergencia. El director financiero, un hombre llamado Douglas Harrington, que llevaba años posicionándose para tomar el relevo cuando Eleanor inevitablemente se retirara, lideró la iniciativa. «Con el debido respeto, Eleanor», dijo Douglas, con una voz cargada de condescendencia que nada tenía que ver con el respeto. «Este Jerome Carter no tiene un título avanzado, ni experiencia en gestión, ni trayectoria en entornos corporativos. Nuestros accionistas esperan que tomemos decisiones basadas en las cualificaciones, no en las conexiones personales». Dejó la implicación en el aire. El Eleanor miró a su alrededor, a los rostros de los miembros de su junta, algunos comprensivos, otros escépticos, otros abiertamente hostiles. Había construido esta empresa desde cero, los había enriquecido a todos más allá de sus expectativas, y ahora cuestionaban su criterio. «Déjame hablarte de las cualificaciones», dijo el Eleanor, con voz baja pero resonando en cada rincón de la sala. «He pasado las últimas 2 semanas revisando nuestros contratos de restauración de los últimos 5 años. ¿Sabes lo que encontré? Retrasos, sobrecostes, trabajo que hubo que rehacer porque los contratistas que contratamos, contratistas con títulos impresionantes y currículos impecables, no sabían la diferencia entre roble blanco y roble rojo. Mientras tanto, Jerome Carter tiene un historial documentado de completar proyectos por debajo del presupuesto y antes de lo previsto. Su trabajo ha aparecido en revistas de arquitectura y se ha exhibido en museos. Douglas no estaba dispuesto a ceder. Eso está muy bien para proyectos pequeños, pero estamos hablando de una división que manejará millones de dólares en contratos. ¿Cómo sabemos que puede gestionar a esa escala? Eleanor sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. De la misma manera que sabíamos que podías gestionar cuando te ascendí de contable junior hace 20 años, Douglas, tomé una decisión basada en el potencial. Tenía razón contigo. Tengo razón sobre Jerome Carter. Se giró para dirigirse a toda la junta directiva. Quien quiera apostar en contra de mi criterio puede presentar su dimisión. De lo contrario, esta discusión queda zanjada. El primer día de Jerome en Whitmore Properties fue una prueba de resistencia. En la oficina susurraban mientras él caminaba por los pasillos. Los asistentes evitaban el contacto visual. Los gerentes de nivel medio encontraban excusas para estar en otro lugar cuando él entraba en una sala. Douglas Harrington se encargaba de programar reuniones que coincidían con las sesiones de orientación de Jerome, obligándolo a perderse presentaciones cruciales. En el almuerzo, Jerome se sentaba solo en la cafetería, comiendo un sándwich que había preparado en casa, mientras las mesas de empleados miraban cuidadosamente a cualquier parte, menos a él. Pero Jerome había enfrentado cosas peores. Había enterrado a su esposa mientras los acreedores lo llamaban por teléfono.
Le había explicado a su hija por qué la Navidad sería sencilla ese año, y el siguiente, y el siguiente. Había tragado su orgullo en entrevistas de trabajo, donde hombres que tenían la mitad de su edad miraban sus manos callosas y su falta de títulos, y decidían que no valía la pena su tiempo. Así que comió su sándwich, revisó sus archivos de proyectos y comenzó a hacer una lista de los edificios que más necesitaban su atención. Dejaría que su trabajo hablara por sí mismo. Siempre lo había hecho antes. El primer proyecto que Jerome seleccionó no fue la elección fácil. La casa adosada de Beacon Hill habría sido un comienzo más seguro. Ubicación prestigiosa, claro valor histórico, necesidades de restauración relativamente sencillas. En cambio, música. Jerome eligió el centro comunitario de Dorchester, que el Elanar había marcado para demolición. Pasó 3 semanas en el lugar documentando cada grieta en los cimientos, cada mancha de humedad en el techo, cada centímetro del edificio que otros habían dado por perdido. Luego presentó sus hallazgos a la Junta en una reunión que Douglas Harrington había intentado cancelar 2 veces. Este edificio fue construido en 1922. Comenzó Jerome, con voz firme a pesar de los rostros escépticos alrededor de la mesa. Sirvió como lugar de reunión comunitaria durante 60 años. Aquí se celebraron bodas. Los niños aprendieron a leer en estas salas. Cuando el vecindario atravesaba tiempos difíciles, aquí era donde la gente venía a buscar ayuda y esperanza. Pasó a la siguiente diapositiva, mostrando el estado actual de deterioro. Lo que ven aquí no es solo daño estructural, es el resultado de una negligencia deliberada. Los anteriores propietarios permitieron que este edificio se deteriorara porque querían una excusa para derribarlo y vender el terreno a los promotores inmobiliarios. Douglas interrumpió con un suspiro teatral. Todo esto es muy conmovedor, señor Carter, pero los números no mienten. La restauración costaría $2,3 millones. El valor actual de la propiedad es de $800,000. Eso representa una pérdida neta de 1,5 millones. Jerome no se inmutó. Señor Harrington, aprecio su preocupación por el resultado final, pero permítame mostrarle lo que realmente dicen los números. Pasó a una nueva diapositiva, revelando un desglose detallado de los costos que hizo que varios miembros de la Junta se inclinaran hacia adelante en sus asientos. Las estimaciones anteriores se basaban en contratistas que habrían desmantelado el edificio y comenzado desde cero. Propongo un enfoque diferente, una restauración específica que preserve los materiales originales siempre que sea posible, combinada con infraestructura moderna oculta dentro de la estructura existente. Mi estimación para este enfoque es de 950,000 y puedo tenerlo listo en 8 meses en lugar de 18. La sala quedó en silencio. El Elanar observó cómo Douglas buscaba una respuesta. Esos números son optimistas. Finalmente logró decir, los creeré cuando los vea. Jerome lo miró a los ojos. Entonces observa. Durante los siguientes 8 meses, Jerome demostró que todos los escépticos estaban equivocados. Trabajó junto a su equipo en lugar de dirigir desde una oficina, con las manos tan sucias como las de cualquiera. Encontró proveedores locales que podían proporcionar materiales a una fracción del costo que cobraban los proveedores nacionales. Reclutó a 4 aprendices del vecindario, jóvenes a quienes les habían dicho toda su vida que nunca llegarían a nada, y les enseñó habilidades que les servirían durante décadas. Cuando surgieron problemas imprevistos, como siempre sucedía en los trabajos de restauración, música, Jerome encontró soluciones creativas que se mantuvieron dentro del presupuesto. El centro comunitario reabrió en una cálida tarde de septiembre. Música, 6 semanas antes de lo previsto, y $200,000 por debajo del presupuesto. El vecindario acudió en masa. Residentes mayores que recordaban haber bailado en estos salones 50 años atrás. Familias jóvenes que habían escuchado historias de sus abuelos,
niños que corrían por las habitaciones restauradas con una alegría incontenible. Los medios locales cubrieron el evento. El alcalde dio un discurso, y Jerome permaneció en silencio en un rincón, observando a Penny acariciar con sus manitas la barandilla de madera que él mismo había tallado. Una barandilla con el mismo patrón que su abuelo le había enseñado décadas atrás. Pero la mayor innovación de Jerome llegó después de la ceremonia de inauguración. Anunció que la División de Restauración lanzaría un programa formal de aprendizaje, ofreciendo puestos remunerados a jóvenes de comunidades que habían sido ignoradas por las escuelas de oficios tradicionales y las prácticas de contratación corporativas. «Tuve la suerte de aprender de mi abuelo», dijo Jerome durante su breve discurso. «No todos tienen esa ventaja, pero el talento existe en todas partes, y es hora de que dejemos de fingir lo contrario». El primer grupo de 12 aprendices comenzaría al mes siguiente, aprendiendo no solo carpintería y restauración, sino también gestión de proyectos y habilidades empresariales. Al principio, el Eleyanar observó el éxito de Jerome desde la distancia, recibiendo informes semanales que la llenaban de orgullo con cada mes que pasaba. Pero con el cambio de las estaciones, su salud también empeoró. Los médicos usaban términos como progresivo, degenerativo y hacerla sentir cómoda, palabras que el Eleyanar entendía demasiado bien. Su cuerpo se deterioraba de maneras que ninguna cantidad de dinero podría remediar. Pasaba cada vez más tiempo en su silla de ruedas, luego en su cama, viendo caer la nieve por la ventana y pensando en todo el tiempo que había desperdiciado, persiguiendo cosas sin importancia. Douglas Harrington, resopla, vio una oportunidad en el deterioro de Eleanor. Comenzó a hacer sutiles acercamientos a los miembros de la junta directiva, sugiriendo que la empresa necesitaba un liderazgo más sólido durante este período de incertidumbre. Cuestionó la viabilidad a largo plazo de la división de restauración. Insinuó que el juicio de Eleanor se había visto afectado por la enfermedad y las emociones, y recomendó en reuniones a las que Eleanor estaba demasiado débil para asistir que se reevaluara el puesto de Jerome Carter una vez finalizados los proyectos actuales. Jerome se enteró de estas intrigas por Margaret Chen, la asistente de Eleanor, quien había desarrollado una lealtad protectora, tanto hacia su jefa como hacia el hombre al que Eleanor había defendido. «Planean cerrar el programa de aprendizaje», le dijo Margaret a Jerome durante una conversación tranquila en el pasillo. «Douglas dice que no es rentable». Jerome se quedó atónito. El programa de aprendizaje ya había formado a 23 jóvenes, muchos de los cuales habían conseguido puestos de tiempo completo en la empresa o habían creado sus propios negocios. Decir que no era rentable era como decir que el oxígeno era innecesario. Esa noche, Jerome hizo algo que nunca antes había hecho. Visitó a Eleanor en su ático, llevando a Penny con él. La encontraron sentada junto a la ventana en su silla de ruedas, más delgada de lo que él recordaba, pero con los mismos ojos penetrantes que no se perdían nada. Penny inmediatamente se subió al reposapiés de la silla de ruedas de Eleanor y comenzó a contarle sobre la escuela, sobre la grúa que había construido ese día, sobre cómo su padre la había dejado ayudar a lijar un trozo de madera en el taller. Eleanor escuchó con una sonrisa que transformó su rostro, borrando años de preocupación y soledad. «Oí que Douglas está haciendo movimientos», dijo Eleanor después de que Penny se durmiera en el sofá. Jerome asintió. «No me preocupo por mí mismo. He sobrevivido a cosas peores que la política corporativa». Pero los aprendices se detuvo. Música, incapaz de terminar la frase. Eleanor extendió la mano y tomó la suya. Su agarre débil. Música, pero decidido. «Jerome, he pasado toda mi vida luchando batallas como esta. Estoy demasiado cansada para luchar otra. Pero tú no». Hizo una pausa, reuniendo fuerzas. «Hay algo que necesito decirte, algo que debería haber hecho hace meses». Lo que siguió fue una confesión que el Eleyanar había guardado durante años.
Le contó a Jerome sobre James, sobre la cena de Navidad donde había priorizado el trabajo sobre la familia, sobre los 11 años de silencio que siguieron. Le habló de los nietos que nunca había conocido, de los cumpleaños que se había perdido, del orgullo que le había impedido levantar el teléfono y simplemente pedir disculpas. Pensé que tenía todo el tiempo del mundo, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Pensé que siempre habría otra oportunidad para arreglar las cosas. Y ahora, Jerome le apretó la mano. No es demasiado tarde, dijo. Nunca es demasiado tarde. A la mañana siguiente, con Jerome y Penny a su lado, Eleanor hizo una llamada que había temido durante más de una década. James contestó al cuarto timbrazo, su voz reservada pero no hostil. La conversación que siguió fue entrecortada, dolorosa y plagada de silencios que se extendían como abismos, pero fue un comienzo. James accedió a visitar Boston al mes siguiente para llevar a su esposa e hijos a conocer a la abuela que nunca habían conocido. Cuando Eleanor terminó la llamada, miró a Jerome con una expresión que se asemejaba a la paz. «Gracias», dijo, «por recordarme lo que realmente importa». La gran inauguración del Centro Whitmore para la Preservación Histórica tuvo lugar en una fresca mañana de octubre, exactamente un año después de aquella fatídica Nochebuena, en la que un multimillonario solitario y un padre soltero con dificultades se conocieron. El edificio, un almacén bellamente restaurado en el distrito de Seaport, albergaba no solo oficinas, sino también talleres, aulas y espacios de exposición que mostraban lo mejor del patrimonio arquitectónico de Boston. Políticos y líderes empresariales se mezclaban con artesanos y aprendices, todos reunidos para celebrar la que se había convertido en la iniciativa más comentada en la historia reciente de la ciudad. Jerome estaba de pie en el podio, mirando a una multitud que incluía a sus aprendices, sus colegas y los miembros de la comunidad que lo habían apoyado cuando nadie más lo hacía. Penny estaba sentada en la primera fila junto a Eleanor, quien había insistido en asistir a pesar de las preocupaciones de su médico. Junto a Eleanor estaban James, su esposa y sus 2 hijos, quienes llamaban a Eleanor abuela con creciente naturalidad. La familia que se había roto se estaba recomponiendo lentamente. Una conversación, una a la vez. Una festividad a la vez. Cuando llegué a Boston hace 15 años, comenzó Jerome, soñaba con construir algo que perdurara, algo que siguiera en pie mucho después de mi partida. Hizo una pausa, mirando a Penny, luego a Eleanor, luego a las filas de rostros jóvenes que habían encontrado en este programa una oportunidad que creían que nunca tendrían. Pensé que eso significaba edificios. Estaba equivocado. Las cosas que perduran no están hechas de madera y piedra. Están hechas de momentos. Momentos de bondad. Momentos de valentía. Momentos en que alguien decide ver el potencial en lugar de las limitaciones. Contó la historia de la Nochebuena, de entrar en un restaurante donde se sintió fuera de lugar, de la obstinada negativa de su hija a apartar la mirada del dolor ajeno. Habló de la decisión de Eleanor de darle una oportunidad a un desconocido, de apostar su reputación a su capacidad cuando nadie más lo haría. Reconoció los obstáculos que habían enfrentado juntos, el escepticismo, el elitismo, el sabotaje silencioso que lo había perseguido por cada pasillo corporativo. «Aún hay gente en esta empresa que piensa que no pertenezco aquí», dijo, y una oleada de risas incómodas recorrió al público. «Probablemente tengan razón. No encajo en su versión de esta empresa, pero esta empresa está cambiando, les guste o no». El programa de aprendizaje ya había capacitado a más de 50 jóvenes, un tercio de los cuales habían sido contratados a tiempo completo por Whitmore Properties. La división de restauración había completado 12 proyectos importantes, todos a tiempo y dentro del presupuesto, revitalizando barrios que habían sido descuidados durante décadas. Más importante aún, Jerome había demostrado que hacer el bien y tener éxito
no eran mutuamente excluyentes, que invertir en personas y comunidades podía generar beneficios que iban mucho más allá del informe trimestral de ganancias. Después de los discursos, el corte de cinta y las visitas a las nuevas instalaciones, Eleanor les pidió a Jerome y Penny que se quedaran. El edificio se había vaciado, dejando solo a los tres en la sala de exposiciones principal, rodeados de fotografías de la ciudad que estaban trabajando para preservar. Eleanor metió la mano en su bolso y sacó un documento que Jerome reconoció de inmediato. Los papeles del Centro Comunitario de Dorchester. «Estoy transfiriendo la propiedad de este edificio a la comunidad», dijo Eleanor. «Les pertenece. Siempre fue así. Solo estoy corrigiendo un error». Jerome tomó los papeles con manos que temblaban ligeramente. Pensó en su abuelo, que había dedicado su vida a construir muebles en un pequeño taller de New Hampshire. Pensó en su padre, quien le había transmitido esas habilidades a pesar de tener 2 trabajos para llegar a fin de mes. Pensó en Denise, quien había creído en él cuando él dejó de creer en sí mismo. Y pensó en Penny, quien crecería sabiendo que la bondad no era debilidad, que la compasión podía mover montañas, que un solo momento de conexión humana podía cambiar el rumbo de muchas vidas. Llegó la Navidad de nuevo, pero este año, la escena en el ático de Eleanor no se parecía en nada a las cenas solitarias de años anteriores. El apartamento estaba lleno de ruido y risas, y del caos de los niños corriendo de una habitación a otra. James y su familia habían volado desde Seattle. Jerome y Penny se habían convertido en habituales en la mesa de Eleanor. Su presencia ahora era tan natural como respirar. Los aprendices del programa habían sido invitados a la cena de Nochebuena, transformando el ático, antes silencioso, en una celebración que se extendía de habitación en habitación. Eleanor estaba sentada en su silla de ruedas junto a la ventana, viendo caer la nieve sobre la ciudad que había ayudado a construir. Su salud se había estabilizado, y los médicos se mostraban cautelosamente optimistas sobre los meses venideros. Pero incluso si mañana traía malas noticias, Eleanor sabía que las afrontaría de manera diferente a como había afrontado cualquier cosa en sus 72 años anteriores. Ya no estaba sola. Tenía una familia, no solo la de su nacimiento, sino la que había elegido, y la que la había elegido a ella. Penny apareció a su lado, sosteniendo otra grulla de papel. Ya había hecho miles, regalándolas a extraños y amigos por igual. Cada una llevaba el mismo mensaje de esperanza que le había ofrecido a una anciana que lloraba hacía un año. «Esta es para ti, abuela Eleanor», dijo Penny, colocando la grulla en el regazo de Eleanor. «Papá dice que eres la razón por la que nos ha pasado todo lo bueno». Eleanor abrazó a la niña con fuerza, inhalando el aroma de su champú, sintiendo el pequeño corazón latir contra el suyo. «No, cariño», susurró. «Tú eres la razón por la que me ha pasado todo lo bueno». Afuera, la nieve seguía cayendo sobre Boston, cubriendo las calles, los edificios y el centro comunitario de Dorchester, que se había convertido en un símbolo de lo que era posible cuando la gente elegía la conexión en lugar del aislamiento. Adentro, Jerome alzó una copa para música brindar por la temporada, rodeado de rostros que se habían vuelto tan familiares para él como su propio reflejo. El camino que le esperaba no sería fácil. Habría más obstáculos, más escépticos, más momentos en los que rendirse parecía la opción racional. Pero ninguno de ellos enfrentaría esos desafíos solo. Y en la esquina de la habitación, sobre una mesita que Jerome había construido con sus propias manos, había una tarjeta navideña hecha a mano, decorada con crayones, copos de nieve y una estrella torcida. 5 palabras escritas con la letra irregular de un niño lo habían iniciado todo. Nadie debería estar solo. Esas palabras habían traído de vuelta a una multimillonaria con su familia. Le habían dado a un padre en apuros una segunda oportunidad. A todos los que las leían,
Les recordaban que la verdadera medida de una vida no era lo que uno acumulaba, sino lo que daba. Al dar la medianoche y comenzar el día de Navidad, Eleanor miró a su alrededor, a las personas que se habían convertido en su familia, y por primera vez en años no sintió la necesidad de secarse las lágrimas. Eran lágrimas de alegría, eran lágrimas de gratitud, eran lágrimas de una mujer que finalmente había comprendido lo que su esposo había intentado decirle años atrás, que la Navidad no se trataba de los regalos bajo el árbol, sino de la calidez que se veía en los ojos de alguien cuando te miraba. Y esa noche, dondequiera que Eleanor miraba, veía calidez. Cuando el reloj marcó la medianoche y comenzó el día de Navidad, Eleanor miró a su alrededor, a las personas que se habían convertido en su familia, y por primera vez en años no sintió la necesidad de secarse las lágrimas. Eran lágrimas de alegría, eran lágrimas de gratitud, eran lágrimas de una mujer que finalmente había comprendido lo que su esposo había intentado decirle todos esos años atrás, que la Navidad no se trata de los regalos bajo el árbol, sino de la calidez que se ve en los ojos de alguien cuando te mira. Y esa noche, dondequiera que Eleanor mirara, veía calidez. Cuando el reloj marcó la medianoche y comenzó el día de Navidad, Eleanor miró a su alrededor, a las personas que se habían convertido en su familia, y por primera vez en años no sintió la necesidad de secarse las lágrimas. Eran lágrimas de alegría, eran lágrimas de gratitud, eran lágrimas de una mujer que finalmente había comprendido lo que su esposo había intentado decirle todos esos años atrás, que la Navidad no se trata de los regalos bajo el árbol, sino de la calidez que se ve en los ojos de alguien cuando te mira. Y esa noche, dondequiera que Eleanor mirara, veía calidez.